Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase de contrapunto, de segundo de contrapunto, y estamos introduciéndonos ya a la escritura del contrapunto a cuatro voces. En la clase anterior ya revisamos el potencial armónico y este va a ser un ejemplo ahora práctico de la aplicación del potencial armónico que estudiamos, pero para realizar una primera especie del contrapunto. Entonces, como siempre, tenemos un canto firme asignado, que es la melodía dada o preexistente, y sobre esta melodía estamos haciendo los diversos contrapuntos. Hicimos ahorita el canto firme en el contralto y esto nos va a ayudar muy bien para poder ilustrar también cómo se va construyendo el bajo, ya que es más fácil siempre hacer el contrapunto cuando el canto firme está en el bajo que en una voz superior. Ahora, aquí lo que vamos a aterrizar es la aplicación o el uso del potencial armónico, que fue la tabla que vimos en la clase anterior. Si anotaron las combinaciones en una hoja aparte, esto les va a servir para poder seguir este análisis, o simplemente si ya las fueron memorizando las combinaciones del potencial, les será más fácil seguir este análisis. Entonces, aquí tenemos las cifras que van a conformar a los acordes que pertenecen al potencial armónico. Entonces podemos ir verificando. Al principio tenemos 5 más 8 más 8. En el primer acorde no hay tercera y esto no lo tenemos en la tabla de potencial que hicimos la clase anterior. Esto se debe a que en el principio del ejercicio, es decir, en el principio de frase o en el fin de frase, en el fin del periodo, se pueden dar acordes sin tercera. Entonces estas combinaciones que les falta la tercera, las pueden, y con la octava duplicada, como en este ejemplo, se pueden usar sin mayor problema en el principio o en el fin. Ahora, la segunda combinación que tenemos en este caso, el 1, acuérdense que el unísono cuenta como octava. Entonces sería 8 más 5 más 3, es una combinación regular. 8 más 8 más 3, tenemos otra vez una combinación que ya está presente en nuestro potencial. 5 más 3 más 8, en este caso 1, es la misma combinación que vimos aquí. 5 más 3 más 8 vuelve a ser la misma combinación anterior. Y aquí tenemos la combinación con 6. Con 6, recuerden que se combina el 8 o el 3, pero 6 más 5 nunca se combina. En este caso, 6 más 3 es una combinación posible. Lo que tenemos que ir comprobando ahorita, el primer paso que vamos a ver aquí, es que todas las combinaciones que van a ver en este contrapunto, que se los voy a dejar, la imagen se las voy a dejar ahí en JPEG para que tengan el ejemplo. Acuérdense que estas combinaciones tenemos que irlas encontrando en la tabla que fuimos viendo. Y los cifrados, recordemos, cada cifrado debe estar en el lugar correcto. Estas cifras, de este piso, deben ser cifras que se refieren a la relación entre el bajo y el tenor. El segundo piso de cifrados es el cifrado que sale entre el bajo y el contralto. Y el último piso que tenemos de cifrado es las cifras que se resultan entre el bajo y la soprano. No deben de olvidar ese orden porque si no ahí pueden comenzar las dificultades o las confusiones al hacer estos contrapuntos. Ahora revisemos las series de intervalos elegidas. Cada intervalo va llevando un acompañamiento adecuado con las otras voces para formar la combinación armónica del potencial, pero vean que las sucesiones de intervalos nunca se forman sucesiones de quintas u octavas consecutivas. Entonces, por ejemplo, tenemos un 5 y un 1, pero no se sigue dos veces el 5. Tenemos aquí un 5, pero no se sigue otro 5, y el 8 tampoco se sigue por otro 8. Lo mismo lo podemos comprobar en el segundo piso. No tenemos aquí tenemos 8, 5, 8, pero esto no es ningún problema. El problema es que fuera este 8 aquí, porque entonces sería 8, 8, ya serían octavas paralelas, y si fuera el 5, 5, tendríamos quintas paralelas. Así que aquí podemos comprobar que en este piso las sucesiones de intervalos son adecuadas. Lo mismo para el piso superior. Aquí tenemos 8, 3, 8, tenemos un 3 en medio, entonces ya no hay ningún problema. Y podemos ver que tenemos 5, 8, 5, 8, 5, 3, perdón, aquí, pero, no, perdón, es 5, pero aquí, no, aquí podemos observar que las sucesiones no son paralelas, porque se van alternando el 5 con el 8, el 5 con el 8 y así hasta llegar al final. En
En las sucesiones de intervalos, recuerden que si tenemos 3/3 consecutivas, esto en realidad no representa ningún problema. Y a 4 voces a veces podremos permitir inclusive hasta 4 sucesiones de terceras consecutivas. Los unísonos a 4 voces ya se van a permitir entre el bajo y el tenor, como en este ejemplo, ¿sí? Entre bajo y tenor, el unísono lo vamos a permitir y al unísono vamos a llegar por movimiento oblicuo, como en este ejemplo, que esta voz se mueve y esta se queda quieta, o vamos a llegar por movimiento contrario. Para salir del unísono, lo recomendable es hacerlo por contrario, aunque en casos difíciles podemos hacerlo por movimiento directo, como en este ejemplo, que aquí salimos por movimiento directo, pero para llegar al unísono, para llegar a él, lo vamos a hacer por contrarios o movimientos oblicuos entre tenor y bajo nada más. Ahora, aquí podemos ver ya cómo se fueron eligiendo las cifras y cuál es el método para hacer estos contrapuntos de primera especie. Entonces recuerden que lo primero que haríamos, lo que, bueno, se recomienda, no es obligatorio, es que escriban el bajo. El canto firme, por ejemplo, tiene un re aquí y aquí estamos obligados a poner re porque es la tónica y es la nota de inicio en el tono. La siguiente nota es mi y yo elegí, por ejemplo, poner este la para producir una quinta, y ya que tengo el bajo establecido y con esta quinta definida con el canto firme y el bajo, de ahí yo ya elegí, por ejemplo, que esta quinta se combinara con 8 más 3 para tener la combinación completa. En el siguiente nota del canto firme, a este re decidí darle la nota re nuevamente y tener 8, la octava, y la octava la combiné fácilmente con más 3 y con más 8. Es decir, si nosotros escribimos el bajo primero, el bajo nos está dando, acuérdense que el bajo es el punto de referencia para sacar la armonía. Entonces, si tengo el bajo y tengo un primer intervalo ya producido, como en este caso el mi con el sol de aquí una tercera, este intervalo ya me está dando el pie para combinar y sacar mi combinación del potencial armónico. Entonces el 3 se combina perfecto con 5 más 8. Bueno, el 1 lo tomamos como 8. Y así vamos procediendo. Bueno, eso es en cuanto a la aplicación del potencial. Ahora, hacemos lo mismo que hemos hecho siempre en nuestros contrapuntos. Una vez que hemos decidido tomar una cierta combinación armónica, tenemos que estar verificando constantemente los movimientos melódicos que estamos produciendo en nuestras voces. Entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, fui teniendo el cuidado de que este salto melódico en el soprano tuviera una compensación en este lugar. En este lugar no hay compensación, pero aquí es importante que retome los grados conjuntos para equilibrar este salto. Aquí tengo un salto más largo, pero viene antes compensado porque viene en dirección opuesta y el salto aquí sigue por grado conjunto. Lo mismo podemos ver en otras voces. Aquí el tenor no tiene compensación en este salto porque sigue en la misma dirección, pero sigue por grados conjuntos. Entonces al salto no le estoy sumando más saltos. Y posteriormente tengo otro salto melódico aquí, pero este sí viene compensado. Viene en dirección opuesta, salta para abajo y luego para arriba. O sea que aquí hay compensación. Y este salto también viene a su vez compensado. Aquí está compensado y aquí se queda quieto y luego compensa. El bajo a veces tiene un poquito de más libertad y tiende a saltar más porque el bajo se mueve más sobre las fundamentales de los acordes. Eso ocurre con frecuencia. En este caso tenemos saltos, pero también están compensados, ¿no? Tenemos otro salto aquí, aquí no hay compensación, pero viene por grado y luego se vuelve a compensar y así vamos construyendo. Entonces acuérdense que siempre el punto de partida es tener claridad en torno a la armonía que estamos utilizando y las armonías tienen que caer dentro del potencial armónico, pero no solamente estamos viendo la pura armonía, sino que sobre de eso tenemos que ir tomando decisiones de movimientos melódicos y ya saben las reglas que hemos trabajado siempre. Los movimientos por grados conjuntos tienen la preferencia y cuando hay saltos tenemos que buscar el equilibrio. Ahora, también es importante la posición de las voces. Si ven aquí, por ejemplo, el tenor tiene una posición muy abierta entre el contralto y el tenor. Están abiertos en décima, pero inmediatamente aquí busqué de una manera que se volvieran a cerrar las voces a menos de una octava. Entonces, no tener las voces demasiado abiertas más de una octava es un buen principio. Y hay que tener cuidado con la colocación del tenor, porque un error muy común es poner al tenor casi cruzado o en el mismo nivel que el bajo. No, recuerden que el tenor lo van a agrupar más hacia el contralto, ¿sí? No escribir tan grave para el tenor. Por ejemplo, esto ya es un poco grave,
Está pegado al tenor, pero todavía está dentro de un unísono permisible y aquí ya se separa de inmediato con respecto al bajo. No hay cruces de voces, aunque los cruzamientos de voces los vamos a implementar ya en la escritura cuatro voces con mayor libertad, pero en este ejemplo no hay cruzamientos de voces. Lo que estoy haciendo ahorita es ilustrar y que vuelvan a recordar los contrapuntos como los hacíamos ya en el curso anterior. Acuérdense que el potencial armónico es el punto de partida, es lo que debemos de iniciar. A partir de ahí, de entender bien el concepto armónico, pero el diseño de las melodías es lo que debemos ir cuidando, como ya se los fui mostrando en estos ejemplos, donde hay compensaciones, grados conjuntos y las voces están bien colocadas, no están demasiado abiertas. Ahora, me gustaría aquí también mencionar un problema que sí es un poquito latoso en los contrapuntos ya a más voces y son los intervalos resultantes. Ya vimos que las cifras que tenemos aquí, que son las del potencial armónico, estas cifras no tienen problema y hasta aquí no hemos cometido ningún error de quintas y octavas paralelas, pero ¿qué pasa con los intervalos resultantes? Esos son problemáticos porque ahí es donde se cuelan muchos problemas en la conducción de voces en cuanto a quintas y octavas. Entonces, para eso recuerden que el método que vamos a usar es el de las líneas curvas izquierdas y derechas. Entonces, con una línea curva en este sentido, voy a indicar intervalos de octava en los resultantes. Nuevamente no confundan, este 8 se refiere a la octava del soprano con el bajo. La línea curva se refiere a la octava que se está formando entre el soprano y el contralto. Y esta octava que estoy marcando con la curva, esa ya es un intervalo resultante, porque no está en las cifras, está en las voces superiores. Vamos a ver, aquí en el segundo compás, nuevamente tengo en mis resultantes una quinta, que la voy a marcar ahora con la curva a la izquierda. ¿Sí? Luego tenemos en el siguiente compás otra octava que está en los resultantes. En el siguiente compás vuelvo a tener un intervalo de quinta en los resultantes que está entre estas voces. En el siguiente compás no tenemos resultantes de octava y quinta. En el siguiente sí tenemos, aquí tenemos otra octava. En el siguiente compás tenemos un resultante de quinta aquí. ¿Sí? En el siguiente compás no tenemos intervalos de quinta y octava resultantes. En este caso sí tenemos otra octava resultante que es en esta. Luego tenemos en el siguiente compás no tenemos resultantes de quinta y octava. En el siguiente sí tenemos una quinta resultante que es esta. Y nuestro compás penúltimo no tiene octavas y quintas resultantes. Y nuestro compás final tiene un unísono en esta parte. El unísono no tiene problema en los finales y entre cualquier par de voces. O sea, este unísono no es problemático porque está en la cadencia. Entonces, fíjense, ya tenemos el ejercicio, ahora sí, correctamente cifrado y analizado. Tenemos las cifras que surgen del potencial armónico y que son las cifras que se dan en relación al bajo. Y tenemos las líneas curvas derechas e izquierdas que me están indicando las octavas y quintas en los intervalos resultantes. ¿Y qué voy a observar? Que no haya dos curvas de la misma clase consecutivas. Si yo tuviera esta curva y otra curva igual aquí, serían octavas paralelas. Acá tengo estas curvas, pero están separadas, por lo tanto, ahí no hay octavas. Aquí tengo esta quinta, pero no le sigue en esta curva, pero no hay otra curva igual. Y aquí tengo una curva que me indica quinta, pero esta quinta nuevamente no tiene continuación para ser paralela. Esta octava tampoco tiene problema porque no tiene otra octava en continuación. Esta quinta, lo mismo vuelve a ocurrir, no le sigue otra de la misma clase y esta octava entre este par no es seguida por otra octava. Es decir, aquí lo que podemos observar es que nuestro ejercicio tiene un potencial armónico correcto. El potencial armónico no está generando quintas y octavas paralelas y en los intervalos resultantes tampoco tenemos quintas y octavas paralelas. Ese es el primer paso, la comprensión de la armonía, la comprensión correcta de la armonía y de estos problemas básicos de la conducción que son las quintas y octavas. Y sobre ese marco tenemos que esforzarnos en conseguir melodías que sean satisfactorias. Ese sería como el punto fundamental del contrapunto, la conducción. Que las voces tengan una conducta equilibrada, que las voces tengan grados conjuntos, altos compensados.
Por último, ya para concluir esta introducción al contrapunto a cuatro voces en la primera especie, vean que estamos agregando también el cifrado. Esto lo vamos a comenzar a hacer ya en nuestros contrapuntos. Es decir, además del potencial armónico, que son las combinaciones de 5 más 3 más 8, etcétera, además de eso vamos a indicar ya el acorde que se genera y el grado al que pertenece en el tono. Pero sobre esto vamos a hablar en la siguiente clase, sobre el sentido armónico, que es otro aspecto importante, y vamos a hablar también de las quintas y octavas directas. Ahorita en esta clase lo importante es que vayan asentando los conceptos del potencial armónico y cómo el potencial armónico se está utilizando ya para producir un contrapunto a cuatro voces. Y muy importante, que tengan claro cómo se cifra correctamente y el cifrado de los intervalos resultantes que ya se los puse en las líneas curvas. Ok, por el momento esto es todo lo que tienen que estudiar ahorita y les recomiendo ahora que el ejercicio que lo van a tener ahí en JPEG para descargar, el ejercicio consistiría en que canten cada melodía por separado y si pueden tocar las cuatro voces o pueden hacer una secuencia a lo mejor en computadora, sería muy buena idea y que vayan cantando cada voz, por ejemplo. Eso es importante para que el contrapunto lo vayan haciendo práctico y no sea nada más como estar llenando bolitas en el papel, porque eso no tiene sentido. Hay que sentir las melodías, hay que sentir los movimientos que hace cada voz. Y seguiremos analizando en la siguiente clase más aspectos de este ejercicio para irles introduciendo más elementos del contrapunto a cuatro partes. Por el momento, esto sería lo más importante. Muchas gracias.